Poco tiempo antes de su muerte, el reconocido clarividente Edgar Cayce reveló un secreto aterrador sobre Jesús. Algo que nadie nunca había podido imaginar. Esta revelación no solo conmocionó al Papa, sino que agitó profundamente a todo el Vaticano, dejando una marca permanente en la historia de la Iglesia. Edgar Cayce, ampliamente reconocido por su habilidad para curar enfermedades y prever el futuro con precisión a través de sus lecturas de clarividencia, ganó fama como el profeta durmiente. Sus visiones sobre espiritualidad eran impactantes, pero ninguna lo fue tanto como su interpretación de Jesucristo. En una de sus revelaciones más sorprendentes, Edgar desafió las creencias tradicionales al exponer lo que llamó una mentira de 2000 años sobre la naturaleza divina de Jesús y sus enseñanzas. Esta postura controvertida no solo hizo cuestionar la fe de muchos, sino que también lanzó una nueva luz sobre la historia religiosa, dejando al Vaticano en estado de shock. Hoy vamos a explorar las chocantes revelaciones de Edgar sobre Jesús que sacudieron al mundo religioso en sus bases. En un marzo de 1877, en el corazón de Kentucky, Estados Unidos, nació Edgar, hijo de Leslie Berce y Carrie Elizabeth Cayce, una familia que se sustentaba de la agricultura. La casa de los Cayce era un refugio de energía y movimiento, con 6 niños corriendo de un lado a otro. Siendo pequeño, Edgar se destacaba de los demás, mientras que otros niños huían, aterrorizados al ver el fantasma del abuelo vagando por la granja. Edgar permanecía tranquilo. Afirmaba que la aparición era real y que se volvía transparente cuando se concentraba lo suficiente. A los 10 años, Edgar mostraba un interés particular. Mientras sus hermanos se ocupaban con los trabajos de la granja, él se imbuía en los misterios de la Biblia. En solo 2 años leyó el libro sagrado completo 12 veces. Esta dedicación no era solo un escape de la realidad, sino el principio de un viaje que llevaría a Edgar a transformarse en una figura legendaria con habilidades y visiones que desafiaran las creencias de su tiempo. La conexión de Edgar Cayce con lo espiritual iba mucho más allá de lo imaginado. Un día, mientras estaba en una improvisada cabaña en el bosque, recibió la visita de una mujer alada como si hubiera salido de un cuento de hadas. Ella no apareció para asustarlo, sino para traer un mensaje en respuesta a sus fervorosas oraciones. Le preguntó qué era lo que más deseaba. Edgar, sorprendido pero sincero, expresó su profundo anhelo de ayudar a las personas, especialmente a los niños. La siguiente noche, después de un día cansador con su riguroso profesor y una difícil lección de ortografía impuesta por su padre, Edgar tuvo otra visita espiritual. Esta vez la mujer alada le dio un curioso consejo: si dormía sobre sus libros, absorbería todo el conocimiento contenido en ellos. Desesperado por mejorar sus calificaciones escolares, Edgar siguió la orientación y a la mañana siguiente podía recitar cualquier cosa de los libros, sorprendiendo tanto a su escéptico padre como a su profesor. Esta habilidad de aprender mientras dormía hizo de Edgar el mejor alumno hasta 1892. Sin embargo, sus habilidades no se detuvieron ahí. Durante un juego en la escuela, después de recibir un fuerte golpe en la espalda, Edgar comenzó a mostrar comportamientos extraños. Una noche diagnosticó su propia enfermedad mientras dormía y creó un remedio que funcionó perfectamente, aunque esta habilidad desapareció por algunos años. Fue solo el comienzo de una vida llena de fenómenos inexplicables. Los años de Edgar en Kentucky parecían sacados de una novela de misterio. Entre 1893 y 1912 su vida fue un torbellino de eventos inusuales, profundas luchas internas y un constante diálogo con lo espiritual. Estaba profundamente involucrado con los discípulos de Cristo, leyendo la Biblia completa anualmente y participando activamente en la iglesia. Su vida religiosa era una forma de conciliar sus dones espirituales con su fe. No es de sorprender que años después revelara un secreto sobre Jesús que sacudía muchas creencias. Edgar enseñaba en la escuela dominical y buscaba misioneros mientras luchaba por entender si sus habilidades proféticas eran un don o una maldición. A principios del siglo, Edgar intentó trabajar de vendedor de seguros junto a su padre, pero un grave caso de laringitis en 1900 perjudicó sus cuerdas vocales y su carrera. Confinado en casa y sin voz, necesitaba encontrar un trabajo que no requiriera tanto uso de la voz, llevándolo a la fotografía. En 1901 la vida de Edgar tomó un giro intrigante. Un hipnotizador de espectáculos llamado Hart, conocido como el hombre de la risa, ofreció a Edgar una posible cura para su pérdida de voz a través de una hipnosis. Durante el trance, la voz de Edgar regresaba, pero desaparecía tan pronto como él despertaba.
A pesar de varios intentos, una cura duradera lo eludió hasta que un hipnotizador local descubrió un método para aumentar la circulación sanguínea en la garganta de Edgar. Este tratamiento fue eficaz, y su problema de voz prácticamente desapareció. A medida que su salud mejoraba, sus lecturas clarividentes también regresaban. La fama de sus habilidades clarividentes se esparcieron trayendo consultas de lejos. Edgar afirmaba que podía realizar lecturas precisas solo a partir de cartas, lo que aumentaba aún más su renombre. Su viaje en busca de autoconocimiento y curación personal se convirtió en una misión para ayudar a los demás, consolidando su posición como una figura mística y fascinante de su época. Al principio, Edgar se negaba a ofrecer sus servicios de diagnóstico psíquico al público, aunque fueran gratis, temiendo las consecuencias. En 1902 comenzó a trabajar en una librería en Bowling Green, donde conoció a jóvenes profesionales, incluidos 2 médicos. Estas nuevas amistades generaron debates cruciales sobre la legitimidad y la seguridad de sus lecturas psíquicas. A pesar del creciente interés en su don, Edgar prefería mantener sus sesiones en secreto, reservando la privacidad de su trabajo. Los años siguientes fueron un torbellino de emociones. En 1903 se casó con Gertrude, pero enfrentó la trágica pérdida de su segundo hijo. Además, vio su estudio fotográfico ser destruido por incendios en 2 ocasiones diferentes. Estas adversidades fortalecieron su determinación de continuar su trabajo. Durante este periodo, Edgar colaboró brevemente con el hipnotizador y un homeópata, pero esta asociación terminó abruptamente cuando Edgar se dio cuenta de que el lado comercial de sus habilidades iba en contra de sus principios éticos. En 1912 Edgar decidió regresar a su trabajo anterior como fotógrafo en Selma, Alabama. En este periodo decidió suspender temporalmente sus actividades como psíquico. Esta pausa marcó un tiempo de profunda reflexión y reevaluación de sus prioridades y métodos, preparándolo para los desafíos futuros en su carrera entre 1912 y 1923. En Selma, Alabama, Edgar comenzó a atraer más atención pública por sus habilidades únicas. Las personas que quedaban fascinadas con sus lecturas realizadas en estado de trance, una técnica que se convirtió en su sello personal. Este capítulo importante en la vida de Edgar fue esencial para consolidar su reputación e influenciar a futuras generaciones. Aunque muchos se maravillaban con las habilidades de Edgar, el escepticismo también formaba parte de su viaje. En un principio dependía de hipnotizadores para entrar en trance, pero con el tiempo su esposa y su hijo mayor asumieron ese papel crucial a medida que su fama crecía. Quedó claro que sus lecturas necesitaban ser documentadas. Fue entonces cuando Gladys Davis fue contratada como secretaria para transcribir todo lo que Edgar decía durante las sesiones. Sus palabras a menudo exploraban temas profundos y misteriosos, aumentando aún más el fascinio de las personas por su trabajo. Las transcripciones de Gladys se convirtieron en un elemento vital del legado de Edgar, registrando visiones y previsiones que al día de hoy continúan siendo estudiadas y admiradas. La vida de Edgar, que antes recordaba un retiro místico, se transformó en una rutina agitada. Lo que comenzó como un esfuerzo personal e íntimo se convirtió en un trabajo a tiempo completo. Para mantener a su familia, Edgar se vio obligado a pedir donaciones para continuar su trabajo, algo que aceptó con una mezcla de reticencia y necesidad. A medida que su fama aumentaba, personas de diferentes orígenes se acercaban a él. Desde empresarios hasta cazadores de tesoros y apostadores, todos buscando usar su clarividencia para beneficio propio. Un comerciante de algodón llegó a ofrecer un salario diario para que Edgar le predijese las fluctuaciones del mercado, pero fiel a sus principios, él rechazó la propuesta. Edgar se sentía incómodo con la idea de usar su don para fines lucrativos. Este dilema ético era solo uno de los muchos que Edgar enfrentaba. La gente lo buscaba con pedidos variados, desde encontrar tesoros enterrados hasta predecir resultados de carreras de caballos. Cada una de estas solicitudes ponía a Edgar ante serias implicaciones morales, forzándolo a reflexionar sobre los límites éticos de su trabajo. Estas situaciones intensificaban sus conflictos internos, haciéndolo cuestionar constantemente el uso de su habilidad. La presión de equilibrar la necesidad de mantener a su familia con el deseo de permanecer fiel a sus principios éticos hacía su vida cada vez más compleja. Sus experiencias diarias se transformaron en un constante examen de conciencia, mientras luchaba por entender el verdadero propósito de su don. Ahora descubriremos las sorprendentes revelaciones de Edgar Cayce sobre Jesús que dejaron a todos de boca abierta.
Al explorar los años cruciales de 1923 a 1945 en Virginia Beach veremos cómo las percepciones espirituales de Edgar alcanzaron nuevos niveles, dejando a su público tanto intrigado como perplejo. El viaje de Edgar por el lado metafísico del cristianismo realmente comenzó cuando se mudó a Dayton, Ohio. En 1923 ese año tuvo un encuentro decisivo con Arthur Lamas, un impresor rico y entusiasta de la metafísica, quien lo convenció a explorar temas más allá de lo habitual. Bajo la orientación de Arthur, las lecturas de Edgar comenzaron a abordar asuntos filosóficos y esotéricos, incluyendo vidas pasadas y reencarnación, conceptos que contrastaban con la doctrina cristiana que Edgar tanto valoraba. Arthur creía firmemente que las declaraciones de Edgar sobre vidas pasadas confirmaban sus propias creencias en reencarnación y astrología. Edgar, sin embargo, estaba escéptico sobre sus propias lecturas, con frecuencia cuestionando las implicaciones de sus expresiones inconscientes. ¿Yo dije todo eso?, se preguntaba, incapaz de reconciliar estas ideas con sus creencias conscientes. Lo calmaba enfatizando que las verdades reveladas en las lecturas de Edgar eran consistentes con las encontradas en todas las grandes religiones. A pesar de sus dudas, estas sesiones con Arthur abrieron nuevas puertas para Edgar, tanto intelectual como espiritualmente. Desencadenaron un periodo de intensa autorreflexión y ampliaron el alcance de sus lecturas. Sin embargo, Edgar permaneció cauteloso, reacio a abrazar conceptos que no podía verificar conscientemente. En 1925 Edgar Cayce y su familia se mudaron a Virginia Beach, un hito que simbolizaba la entrada de su trabajo en una fase más madura y estructurada. Fue en este entorno donde sus profundas espirituales realmente florecieron. Edgar no solo ofrecía ideas sobre salud y vida, sino también revelaciones sorprendentes sobre figuras históricas y espirituales. Las visiones de Edgar sobre Jesús comenzaron a emerger con fuerza, presentando una perspectiva revolucionaria que desafiaba las interpretaciones tradicionales. Estas revelaciones dejaron al público impactado, provocando profundas reflexiones y cuestionamientos sobre sus propias creencias. Jesús se explora en profundidad en el libro La historia de Jesús por Edgar, escrito por Jeffrey First, un autor que dedicó gran parte de su carrera a explorar las lecturas de Edgar. Este libro no es solo una colección de lecturas. Es un viaje al corazón de las visiones espirituales de Edgar sobre una de las figuras más reverenciadas, Cristo. Como autor compiló meticulosamente más de 2.500 lecturas de Edgar, todas estas centradas en Jesús. Estas lecturas, que abarcan desde la década de 1920 hasta la década de 1940, incluyen una miríada de profecías e ideas no solo sobre salud e historia, sino también sobre cuestiones espirituales profundas. Lo que hace que este libro sea una lectura cautivadora no es solo el contenido, sino cómo Jeffrey organiza estos materiales complejos de manera que tanto académicos como laicos puedan apreciar la historia de Jesús. Conocido por realizar lecturas en un estado de trance, Edgar a menudo abordaba temas que se desviaban de las enseñanzas cristianas tradicionales, incluyendo el audaz tópico de la reencarnación. Imagina explorar la vida y la misión de Jesús a través de los ojos de alguien que veía más allá de lo convencional, desafiando y expandiendo nuestra comprensión de las narrativas espirituales. Lo que Edgar reveló sobre Jesús encederá profundamente. Sus lecturas presentaron una visión fascinante, la de que Jesús no tuvo una sola vida sino varias, cada una moldeando el alma que sería conocida como Jesucristo. Según Edgar, el camino de Jesús no comenzó en un pesebre en Belén, sino se comenzó mucho antes a través de diferentes vidas. Comencemos desde el principio, al menos tan lejos como Edgar nos llevó. Entonces imagina a Jesús como Adán, el primer hombre de la Biblia. Edgar no veía a Adán solo como el hombre que mordió la manzana prohibida, sino como el punto de partida de la conciencia humana y la odisea espiritual hacia la iluminación. La caída de Adán preparó el escenario para la saga épica de la redención de la humanidad que Jesús vendría a cumplir. Luego tenemos a Enoc, una figura bíblica conocida por estar tan cerca de Dios que fue llevado al cielo sin morir. Para Edgar, la historia de Enoc simbolizaba un gran salto espiritual, un alma sintonizada con las leyes divinas y estableciendo bases sólidas para las enseñanzas que Jesús entregaría al mundo. Después encontramos a Melquisedec, un verdadero enigma. Este eterno sacerdote aparece en la historia de Abraham bendiciéndolo y luego desaparece tan rápidamente como surgió, sin padre, sin madre, sin linaje. En la narrativa de Edgar, Melquisedec fue un precursor del eterno sacerdocio de Jesús, sugiriendo una sabiduría temporal que Jesús encarnaría plenamente.
Avanzando algunas generaciones, el alma reencarna como José, el hijo favorito de Jacob vendido. Como esclavo, José ascendió para convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Para Edgar, cada una de estas vidas fue una preparación, cada una agregando una capa de experiencia y sabiduría al alma que se convertiría en Jesucristo. Esta narrativa no solo desafía, sino que también enriquece nuestra comprensión espiritual. La visión de Edgar Cayce sobre las muchas vidas de Jesús nos invita a cuestionar y repensar todo lo que sabemos, expandiendo nuestras mentes para meditar el vasto e interconectado tapiz de vidas pasadas y futuras. Prepárate para sumergirte en las sorprendentes revelaciones de Edgar sobre Jesús, un viaje que promete transformar tu perspectiva. Edgar vio este capítulo como una verdadera lección de maestría en resiliencia y perdón, cualidades que se convertirían en centrales en las enseñanzas de Jesús. Cada traición y revés enfrentado por José fue un paso crucial hacia el entendimiento y la misión del poder de la gracia y la redención. Luego viene Josué, el sucesor de Moisés, que lideró a los israelitas a la tierra prometida. Según Edgar, la vida de Josué trataba de cultivar el coraje y la fe necesarios para un papel mucho más grande, preparando el alma para su misión final, la salvación espiritual de toda la humanidad. Todas estas experiencias consumaron en la figura de Jesucristo. Para Edgar, Jesús representaba la última encarnación de un alma que había evolucionado a lo largo de reencarnaciones, acumulando sabiduría y percepciones espirituales profundas. Su misión era monumental: enseñar a la humanidad sobre el amor incondicional, ofrecer un camino hacia la salvación y sacrificar su vida por la redención de todos. Según Edgar, la jornada del alma por estas diversas vidas era esencial para adquirir la profundidad y empatía necesarias para realizar tal tarea. Ahora hablemos de los esenios y su papel en la formación de Jesús. ¿Has oído hablar de los esenios? Si no, prepárate para una revelación impactante que desafía una mentira de 2000 años sobre Jesús y su creación. Edgar Cayce, conocido por sus lecturas psíquicas, lanzó una bomba al indicar que Jesús no era solo el hijo de un carpintero que surgió de la nada, y en realidad él formaba parte de un grupo conocido como los esenios. ¿Pero quiénes eran los esenios? Eran una secta judía, un grupo de personas extremadamente dedicadas que vivieron aproximadamente entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo. Estos individuos se tomaban la vida muy en serio, practicando una disciplina rígida y evitando cualquier forma de indulgencia. No eran exactamente el alma de la fiesta, pero definitivamente estaban comprometidos con su causa. Hoy en día son famosos por los rollos del Mar Muerto, antiguos textos encontrados en las cuevas de Qumran cerca del Mar Muerto. Estos rollos nos dieron una visión de sus vidas y creencias, que eran bastante intensas. Vivían en comunidad con todo, desde comida hasta tareas, y seguían estrictamente las leyes de Moisés. Su principal objetivo era vivir vidas puras para estar más cerca de Dios, y aquí está la parte más interesante. Edgar afirmaba que Jesús no creció solo con María y José en una casa simple, en cambio fue criado por los esenios, que eran como la élite espiritual de la época. Imagina al joven Jesús asistiendo a la mejor escuela de entrenamiento espiritual de su época. Su tiempo con los esenios. Jesús habría pasado por un entrenamiento riguroso, sumergiéndose profundamente en las escrituras y profecías sobre el Mesías, pero no era solo estudio. Los esenios valoraban mucho la pureza. Jesús probablemente participaba en baños rituales regulares, ayunos y otras prácticas destinadas a mantener el cuerpo y el espíritu completamente limpios. Vivían en comunidad, compartiendo todo y apoyándose mutuamente. Era el ambiente ideal para alguien cuyo mensaje se centraba en el amor fraterno y el servicio a los demás. Pero Edgar no se detuvo allí. Con sus sorprendentes revelaciones sobre Jesucristo, trajo a la luz una historia que llena un periodo vacío en la vida de una de las figuras más reverenciadas del mundo. Misteriosos años perdidos de Jesús que la Biblia no menciona. Imagina a un joven Jesús no solo en Nazaret, sino viajando por el mundo y absorbiendo sabiduría como una esponja divina. Según Edgar, esos años fueron de intenso aprendizaje espiritual en India, Persia y Egipto. La Biblia no nos dice qué pasó después de la infancia de Jesús, volviendo a hablar de él solo cuando comienza su ministerio público, a los 30 años, pero Edgar nos ofrece una nueva perspectiva. Jesús estaba en constante movimiento, aprendiendo con los maestros de diversas religiones antiguas. Primera parada en India. De acuerdo con Edgar, Jesús pasó una parte significativa de sus años perdidos en India estudiando
Con maestros hindúes y budistas aprendió sobre conceptos como el karma, dharma y reencarnación, además de prácticas como la meditación y el yoga. Estas experiencias enriquecieron su comprensión de lo divino y de la naturaleza de la existencia humana. El conocimiento espiritual que Jesús adquirió en India tuvo un impacto profundo en sus enseñanzas, con énfasis en la transformación interior, en el cultivo de la compasión y en la búsqueda de la iluminación. Temas que resuenan con las tradiciones espirituales orientales. Edgar narró que el tiempo de Jesús en India ayudó a desarrollar una visión de espiritualidad más amplia que trascendía fronteras culturales y religiosas. Después Edgar menciona que Jesús viajó a Persia, el actual Irán, donde estudió con sacerdotes zoroástrico. El zoroastrismo, una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo, enfatiza la dualidad del bien y del mal, la importancia de la elección individual y el triunfo final del bien. Estas enseñanzas probablemente influenciaron la propia comprensión de Jesús sobre la moralidad, el libre albedrío y la lucha cósmica entre la luz y la oscuridad. En Persia Jesús habría sido expuesto a misticismo de los zoroástrico, conocidos como magos renombrados por su sabiduría y habilidades proféticas. Su influencia puede haber ayudado a Jesús a desarrollar sus propios dones proféticos y profundizar su conexión con lo divino. Este conocimiento místico más tarde se reflejaría en sus enseñanzas sobre el reino de Dios y el destino final de la humanidad. Finalmente Jesús se dirigió a Egipto, un lugar con antiguas tradiciones espirituales y altamente desarrolladas. Según Edgar, Jesús pasó un tiempo estudiando en los templos de Egipto, especialmente en el templo de Heliópolis. Egipto era un centro de aprendizaje y espiritualidad, y los templos eran lugares donde se transmitía sabiduría ancestral. Aquí Jesús habría profundizado aún más su conocimiento sobre la espiritualidad, aprendiendo de los sacerdotes egipcios sobre los misterios de la vida y la muerte, el alma y el universo. Esta increíble jornada de Jesús, según Edgar, no solo llena los años perdidos, sino que también moldea la figura de Cristo hoy que conocemos. Los estudios de Jesús en Egipto incluían geometría sagrada, la naturaleza del alma y los rituales asociados con la transformación espiritual y la resurrección. Estas experiencias no solo profundizaron su comprensión de la vida eterna, sino que también lo prepararon para su propio camino de sacrificio y resurrección. Edgar asumió que los viajes y estudios de Jesús en la India, Persia y Egipto le permitieron sintetizar la sabiduría espiritual de estas diversas culturas. Esta síntesis le permitió a Jesús desarrollar un mensaje único y universal que trascendía las limitaciones de cualquier tradición religiosa. Sus enseñanzas sobre el amor, la compasión, el perdón y el reino de Dios reflejaban una fusión de visiones espirituales orientales y occidentales. Edgar Cayce falleció el 3 de enero de 1945 y algunos creen que incluso predijo su propia muerte, aumentando todavía más su misticismo. A pesar de su partida, las declaraciones de Edgar sobre Jesucristo siguen siendo extremadamente populares e influyentes, inspirando a muchos y generando innumerables libros y debates sobre sus visiones hasta el día de hoy.